Tiene la palabra el senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010. Gracias, señor presidente. Ciudadanas legisladoras, legisladores, integrantes de esta comisión permanente. En el último trimestre del 2008, nuestro país empezó a resentir los efectos de una crisis económica de carácter global. En octubre, noviembre y diciembre del 2008, empezamos a sentir que lo que había ocurrido en el seno de la economía más importante del mundo, la de los Estados Unidos, y que había timbrado por primera ocasión en muchas décadas al gigante económico mundial, empezaba también a hacer estragos en la economía mexicana, al igual que ocurrió con países de América, de Europa y de Asia. Cuando se presentó el paquete económico para 2009, ya había una coincidencia de sectores económicos, de sectores académicos, del gabinete económico del presidente Calderón y desde luego de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios en ambas cámaras. Algo estaba ocurriendo y no era para bien. Empezamos a perder empleo, se empezó a caer la transferencia de remesas de nuestros paisanos, empezó a caerse el consumo, empezó ya elementos graves de lo que vendría en el 2009. En diciembre del 2008, el Congreso de la Unión, sus dos cámaras, decidieron convocar un foro para finales de enero y principios de febrero, en el que establecíamos un espacio para analizar el impacto de la crisis económica en México. Y con una pregunta directa: ¿qué hacer para crecer en México y cómo enfrentar la situación económica que ya se venía y que era ya previsible que no iba a ser tan tranquila como se auguraba cuando se aprobó el paquete económico para 2009? Unos días antes de que este foro se iniciara, con la participación de jefes de Estado o ex-jefes de Estado de varios países del mundo, del gobierno del presidente Calderón a través de varios de sus secretarios, del gobernador del Banco de México, de especialistas nacionales, empresarios, legisladores y académicos, el presidente Calderón salió a dar un mensaje al país reconociendo lo que se venía en el 2009. Por primera vez reconoció a nombre del gobierno de México que nuestro país enfrentaría una grave situación económica ese año, que tendría impacto general en la economía y por supuesto que tendría impacto en la recaudación calculada para ese año. El presidente Calderón, haciendo eco ya de reclamos y de preocupaciones y adelantándose un poco a lo del foro económico del Congreso, determinó un conjunto de medidas económicas en donde el gobierno se preparaba para enfrentar la situación que se venía de manera previsible. Acordó un paquete de medidas emergentes de carácter económico. Pretendió apuntalar la micro, pequeña y mediana empresa. Colocó el tema de atajar el desempleo que ya se avisoraba. Determinó medidas administrativas y le pidió al Congreso que legislara de manera urgente a partir de febrero en un conjunto de leyes necesarias para facilitar la inversión pública, el gasto público a tiempo y eficiente, las expropiaciones para la obra de carreteras, la facilitación de los créditos y el gasto urgente en el primer semestre. Y una de las medidas que tomó
que fue correcta en aquel momento, a través del Gabinete Económico, fue el anuncio de congelar el precio de los combustibles en el país. El presidente Calderón argumentó que el gobierno haría un esfuerzo de contención en el precio de los combustibles porque era consciente que incrementar el precio en el transcurso del año iba a ser un disparador permanente de un incremento de la inflación, de incremento de los costos para las empresas, pero sobre todo un grave golpe a la economía de las familias consumidoras de gas y de combustibles.